¿Cuál es el fin de la rectificación de área? El fin no es aumentar áreas o disminuir la extensión del predio. El fin es adecuar las verdaderas dimensiones físicas de mi predio a lo que es la realidad registral, ¿no? A mi partida electrónica. Ese es el fin. Que el área real esté correctamente adecuado a lo que es mi partida electrónica. Y por eso vamos a ver, es que este tema es un poco delicado. ¿Por qué? Porque bajo el ámbito de estos tipos de rectificaciones se podría originar perjuicios directos a mis colindantes. Entonces es en referencia a esos perjuicios que hay la necesidad, primero, de que ellos participen bajo el ámbito del Decreto Supremo 035/2006. Y si ellos no participan, por lo menos sean emplazados adecuadamente para que puedan ejercer su derecho de defensa o su derecho de oposición, básicamente en sí. ¿Ya? Ahora, el Decreto Supremo 035/2006 nos dice, bueno, así como yo establezco cargas, en el caso que haya discrepancias en la normativa urbanística y edificatoria o en las áreas de mi predio con los alcances de la publicidad registral, de mi partida registral, yo también puedo cancelar las mismas. Y lo cancelo mediante un informe nuevo de verificación cuando estoy en el supuesto de que existe discrepancias en los parámetros urbanísticos y edificatorios. Pero las cargas en referencia a las discrepancias de área, linderos y medidas perimétricas se cancelan de acuerdo al procedimiento legal correspondiente. Eso nos dice el Decreto Supremo 035/2006. Y ahora, y básicamente, ¿y cuál es el procedimiento legal correspondiente? Bueno, hay los procesos judiciales de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, y ese era el alcance porque este Decreto Supremo, como le dije, es un tubo, texto único ordenado, ¿no?, de este Decreto Supremo 2000, ¿no?, 08/2000 MTC, y con sus modificatorias que al final se acogen a este Decreto Supremo 035/2006 vivienda. Entonces, para hacer referencia a esta posibilidad de rectificar área, linderos y medidas perimétricas, se aprovechó lo que es la ley 27333. Bajo este alcance normativo de esta ley se amplía lo que es la referencia de los procesos no contenciosos a nivel notarial, ¿no? Esta ley modifica la ley 26662, ¿no?, que son en referencia a los procesos no contenciosos notariales, lo amplía. Y bajo el alcance de esta ley se crea lo que es el registro, ¿no?, de prescripción adquisitiva de dominio notarial, título supletorio notarial y lo que es también rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Bajo el alcance de lo que es la ley 27333, ¿no? Entonces se incorpora a este registro no contencioso, este registro protocolar no contencioso que los notarios tenían para rectificar nombres, para hacer las sucesiones intestadas, ¿no?, para constituir el patrimonio familiar, para la adopción de personas capaces, para los inventarios, entre otros, o la apertura de testamento, se incorporan estos nuevos registros, ¿no? Prescripción adquisitiva de dominio notarial, título supletorio y rectificación de área, linderos y medidas perimétricas.
Y el artículo 13 de esta ley 27333 nos hace referencia ya a modalidades que uno puede acoger para rectificar estas áreas, linderos y medidas perimétricas. ¿No? Denominado básicamente saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas. Bajo ese proceso de saneamiento, mediante un proceso no contencioso, lo que se busca es eliminar las inexactitudes registrales. Ahora, como características propias de la Ley de Regularización de Edificaciones, la Ley 27157, ya habíamos visto que se da solo en el ámbito de predios urbanos, o sea, aquellos que cuentan con habilitaciones urbanas, que ha sido aprobada la primera etapa de la habilitación con construcción simultánea, o en predios urbanos consolidados, ¿no? Entonces, en referencia a ese tipo de predios es que se acoge estos procesos de saneamiento a cargo de los notarios públicos. Y la primera modalidad está referida a lo que es el mutuo acuerdo. Bajo la referencia de esta primera modalidad tenemos que hay una participación directa de los colindantes, o sea, aquellos que se verían afectados bajo este procedimiento de rectificación de áreas, ¿no? Y en la medida que todos los colindantes presten su conformidad en este proceso, entonces ahí no se habría generado perjuicios, por los cuales incluso cabría lo que es la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, incluso exista superposición de áreas. ¿Por qué? Sí, en la realidad puede ser que yo me haya extendido un poco más y el vecino un poco menos, pero aprovechamos y los dos suscribimos la escritura pública y en todo caso en el ámbito registral se va a corregir el área de ambos predios. ¿Pero qué implica ello? ¿Una adjudicación? De ahí la referencia. El saneamiento no implica aumentar área, sino rectificar el área en base a la realidad física existente. Ahora, sí, la crítica se da un poco en referencia. ¿Y qué tal si en verdad se está escondiendo un negocio jurídico bajo la modalidad de una rectificación, ¿no? Entonces se podría dar esa referencia y un poco para evadir lo que son impuestos, etc. Pero, sin embargo, ese no es el fin, ¿no? Ahora, las figuras legales cuando se cometen con un fin para el que no han sido determinados, como le digo, no se impone la voluntad de las partes, sino la ley entra a tallar, ¿no? Y en ese supuesto sí cabría en todo caso como un acto ilícito, aprovechando una figura lícita para poderse dar. Pero básicamente, como le digo, lo que busca esto es consolidar esa realidad física existente a la realidad registral, ¿no? Su fin no vendría a ser el otro, ¿no? Evadir los pagos de impuestos, no, ese no es el fin. Bajo este ámbito, como le digo, tiene que haber una voluntad manifiesta de los colindantes y con ellos se cerraría lo que es un posible conflicto de intereses. Y como básicamente hay una voluntad manifiesta, el notario va a tener que extender una escritura pública, porque en la escritura pública los notarios no solo van a ver lo que es lo que redactaron las partes en este ámbito jurídico, sino va a determinar que las partes han actuado con libertad, que entienden en todo caso las partes las consecuencias jurídicas que esto acarrea, ¿no? Y va a ser redactado conforme a la legalidad. Muy aparte de que el notario, todo lo que manifiesta que ha percibido, va a ser correcto. Ahora, pero en este ámbito del mutuo acuerdo, el notario no va a constatar la realidad, o sea, no va a ser parte de él verificar de los documentos que la juntan las partes si esto le convence o no le convence a él que es una rectificación adecuada. Diferente es el caso en referencia al procedimiento notarial de asuntos no contenciosos. Acá los colindantes no manifiestan su voluntad, ¿no?
Pero sin embargo, acá sí se les emplaza a los mismos para que puedan ejercer su derecho de defensa, necesariamente. Y con ello, ellos pueden ejercer su derecho de oposición. La referencia es que, a diferencia del mutuo acuerdo, en el procedimiento notarial solo comprende si el área real es igual o inferior en la partida registral. Y hemos visto pues que no necesariamente debería ser el área, ¿no? Sino que los linderos no hayan variado. Pero en todo caso, es igual o inferior a la partida registral en referencia al área. Y con ello va a conllevar a que el notario en este proceso, él sí tenga que evaluar las pruebas. Porque ya que no va a participar el colindante, el notario va a tener que estar convencido en cuanto al proceso que en verdad existe esa rectificación y esa adecuada ley. Ahora, si las partes se oponen o existen superposición, en ese caso no cabrían los procesos no contenciosos, porque en este caso de superposiciones de áreas u oposiciones nos encontramos en conflictos de intereses. Y el único llamado a solucionar conflictos de intereses es el juez, ¿no? Y por ello es que este artículo nos habla de lo que es la vía judicial para poder ejercer ese derecho de defensa. Lo que busca esta norma es, cuando ha habido una omisión, ¿no?, determinar el área, linderos y medidas perimétricas, cuando ha habido una omisión. Y cuando ha habido o cuando existen discrepancias en el área real y lo que publicita registros, en todo caso es en sí rectificar esas discrepancias que existen para brindar una publicidad adecuada. Como le digo, registros en referencia a la realidad física. En el ámbito territorial ya sabemos que estos solo se dan en predios urbanos. No interesa en su caso el procedimiento de saneamiento de titulación, porque acá nos encontramos en un proceso de saneamiento de área, linderos, ¿ya? No se excluye predios rústicos, y en todo caso también la directiva 013/2003, que lo habíamos visto en la clase pasada, comprende también estos procesos no contenciosos a nivel notarial de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas.